Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema un tanto sensible para muchas familias y pacientes que padecen este problema a nivel mental. Estoy hablando del retraso mental, que también se le conoce como discapacidad intelectual. De hecho, así se le pone en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales. Así que voy a hablar esto con mucho respeto y también para dar la oportunidad de poderse informar si eres estudiante de psicología, psicólogo o padre de familia. Atentos, por favor. Si conoces a alguien que le pueda interesar, que le mandes este video. Bien, como su nombre lo dice, hay un retraso en las capacidades mentales o cognitivas, sobre todo en las intelectuales. ¿El intelecto para qué nos sirve? Pues bueno, para resolver los problemas de manera adecuada, para poder lograr nuestros objetivos personales, para poder socializar de la mejor manera y, como sabemos, pues al tener deficiencia en estas capacidades, la persona puede ser diagnosticada con un retraso mental o discapacidad intelectual, como de manera oficial se le conoce. ¿Qué es pues el retraso mental? Bueno, pues es una condición de inteligencia significativamente inferior al promedio. A veces se le llama al de la norma, ¿sí? Afectando las conductas adaptativas, afectando también las conductas prácticas que nos pueden ayudar, digamos, a adaptarnos a poder hacer las actividades diarias que todos tenemos, sobre todo en la parte del razonamiento y de la resolución de los problemas. Como saben, el retraso mental se puede dividir en 4 rangos muy específicos, que es el leve, el moderado, el grave y el profundo. Se clasifican de acuerdo a su gravedad, siendo el leve pues el que menos afecta a la conducta. Las personas de hecho en este rango se pueden adaptar al medio que les rodea, pueden tener un trabajo, muchas de ellas tienen pareja, incluso llegan a tener hijos. ¿Sí? Siempre y cuando la persona de verdad pueda tener una mayor independencia, incluso económica, si desde un principio se le dio una buena estimulación en el área ocupacional, en el área emocional, si ese fue el caso. Y por supuesto, estos pacientes tienen familias que los apoyan en todo momento, ¿sí? Y el retraso mental profundo, pues estamos hablando de personas completamente dependientes, no pueden comer, no pueden asearse por sí mismas, desde lo más básico hasta lo más complejo en el área del aseo personal. Son personas que muchas veces no hay una cura para su problema, sino pues digamos un tratamiento que les ayude, por ejemplo, pues a no alterarse de manera muy grave, que pueda causar una autolesión o lesión a los demás. Es muy importante aclarar que el retraso mental, para poderse diagnosticar, ¿sí? Uno de esos factores, ¿sí? Es el coeficiente intelectual. Sin embargo, el coeficiente intelectual no por sí mismo lleva al diagnóstico. Se ha visto que muchas personas con un coeficiente intelectual inferior al término medio son muy independientes, y ya en eso nos ayuda a no diagnosticar el retraso mental. ¿Por qué? Porque son personas que tienen otro tipo de capacidades, compensan su deficiencia intelectual con otros tipos de conductas, aprendizajes que le llevan, insisto, a tener una mayor independencia. Entonces es muy importante decir que el coeficiente intelectual inferior, ¿sí?, no es suficiente para dar el diagnóstico. También hemos sabido que personas que tienen retraso mental tienen capacidades sorprendentes, es decir, en el área de matemáticas puede ser que tengan mucha deficiencia, sin embargo en el área ocupacional o en el área social sean muy capaces, y por eso los lleve también a lograr esa afamada independencia para todas las personas y familiares de estos pacientes. Entonces, dicho lo anterior, ¿a partir de qué puntaje podemos darnos una idea de un retraso mental? A partir del 70. Recordamos que del 90 al 110 es el rango de coeficiente intelectual normal, pero del 70 para abajo ya estamos hablando de un retraso, de un tipo de retraso. En este caso es el de retraso mental leve. El DSM-5 tiene esta clasificación y habla de las deficiencias en las áreas conceptual, que es la parte, digamos, más mental, más intelectual. Estas personas tienen deficiencias, estamos hablando del retraso mental leve, en el área de aritmética, en el área de la lectoescritura, batallan. Muchos de ellos sí aprenden, pero con cierta dificultad. Esto les afecta a manejar el dinero de la mejor manera adecuada. Batallan también en ciertos códigos sociales, por ejemplo, en el doble sentido. A muchas veces hablamos por medio del albur o por medio de metáforas. Estos pacientes con retraso mental leve batallan para entender esto. También tienen dificultades para medir el riesgo.
para medir también el control de las emociones. Puede ser que batallen para controlar su enojo o su tristeza. Y sobre todo en el área práctica pueden tener un oficio muy básico, técnico, siempre y cuando se le haya dado una buena estimulación, esté supervisado la persona, inclusive puede llegar a tener amistades y una pareja, pero siempre bajo supervisión del familiar. Muchas veces son pacientes que pueden lograr una mayor felicidad. Incluso hay personas que son independientes y que algunas de ellas llegan a tener capacidades sorprendentes. El retraso mental leve se caracteriza más o menos por un coeficiente intelectual del 70 al 50. Ahora bien, pasemos al retraso mental moderado, el que sigue. Aquí hay una afectación más importante en las áreas conceptuales, prácticas y también sociales. Aquí se clasifica el coeficiente intelectual alrededor del 50 al 30. Estamos hablando de una mayor deficiencia intelectual, sobre todo en el área de la lectoescritura. Aquí van a batallar muchísimo para leer, van a batallar muchísimo para escribir. Podrán aprender, por ejemplo, frases muy cortas, aprenden a decir su nombre, a escribir su nombre, a leer muy pocas palabras, a escribir también con mucha dificultad. También igualmente en el área de la aritmética reconocen algunos números, pero batallan mucho en las operaciones matemáticas de suma, restas, multiplicación, división. Eso sí se les va a dificultar mucho en estas áreas. En el área social también hay ciertas deficiencias, puesto que para hablar muchas veces ya no van a poder entender, y sobre todo darse a entender va a ser un tanto más complicado, pero pueden pedir y pueden entender órdenes básicas, y también pueden pedir órdenes o decir frases y darse a entender. Son personas que en esta parte sí se saben dar a entender aspectos básicos y ya no tanto complejos, ¿sí? Muchas veces en el área académica obviamente necesitan ir a una educación especial, igual que en el retraso mental leve. Estos necesitan una educación especial donde van a tener que llevar una terapia ocupacional. Pueden aprender aspectos muy básicos, ¿sí? Cargar cosas, otro tipo de oficios muy básicos, y también con cierto tipo de ayuda. Muchos de ellos no lo logran. Aquí también hay deficiencias en el manejo de las emociones y sobre todo, como dije, en cómo socializan. Puede que batallen. Muchas de estas personas tienen conductas agresivas o de autolesiones, autoagresividad en este caso, ¿vale? El coeficiente, como dije, es del 50 al 30. Pasamos pues al retraso mental grave. El coeficiente intelectual en estas personas es aproximadamente del 30 al 20 aproximadamente. Aquí van a batallar muchísimo en el lenguaje escrito y hablado. Definitivamente las operaciones matemáticas no son para ellos, no pueden reconocer números o solamente de manera imitativa. Van a decir frases muy escasas, palabras, pueden aprender a decir palabras como agua o incluso ir al baño, pero de una manera muy básica. Está realmente afectado en esta área del retraso mental grave. Igualmente batallan para socializar, batallan sobre todo para darse a entender con las personas desconocidas. Pueden, digamos, con las personas más cercanas darse a entender aspectos muy básicos, pero definitivamente son personas que sí van a ser dependientes de su familia. Llevarlos a una cita con su doctor, pediatra o psicólogo, necesitan ir acompañados. En el aseo personal van a batallar también, tienen que ir al baño muchas veces supervisado, o para limpiarse necesitan que el adulto o el cuidador primario esté vigilándolo si lo hace bien o mal. Y insistir, también batallan en el control de las emociones y por eso llegan a tener agresividad. Por último tenemos el retraso mental profundo. Bueno, pues es la categoría con más dificultades. Estamos hablando de un coeficiente intelectual inferior al 25. Son personas completamente dependientes de su cuidador primario. Incluso hay dificultades en la movilidad, hay dificultades en el área psicomotriz, en los movimientos. Sus movimientos llegan a ser torpes. Llegan a batallar mucho para entender incluso los símbolos, ¿sí? De adiós, hola o dame la mano, porque su retraso pues es realmente muy profundo. Muchas veces estos pacientes tienen también otro tipo de enfermedades médicas que también se le debe de aprender. El aseo personal es completamente dependiente, tenemos que limpiar a estos pacientes, ¿sí? Muchas veces ellos ni siquiera van a cooperar en estas áreas, ¿sí? No pueden aquí aprender un trabajo debido a esta situación.
¿Esto suena difícil? Sí, suena difícil, pero bueno, hay personas que también padecen estas situaciones. ¿Y para qué estamos nosotros? Pues para poderles ayudar en este caso. ¿El psicólogo de qué se encarga? De hacer una evaluación en este caso, de darle una orientación a la familia. Y si en este caso hay un retraso mental leve o moderado, hay algunos pacientes que sí permiten una psicoterapia muy especializada. Yo no la puedo hacer. Yo lo que me encargo es nada más de una orientación familiar, evaluar al paciente. En este caso pongo pruebas de inteligencia para medir y darme una idea del coeficiente intelectual y darme una idea de qué categoría tener. Aquí es el especializado, es el psicólogo de educación especial, el maestro de educación especial, que ahí sí le puede ayudar muchísimo, el terapeuta ocupacional. Algunos de ellos necesitan obviamente antipsicóticos y llevarlos o con un psiquiatra o neuropediatra en caso de que sean niños, ¿verdad? Es un problema complejo, pero por supuesto, pues tenemos que salir avantes y darle la solución a la problemática. No tiene una cura esto, muchos de estos problemas no tienen una cura. Algunos se conjugan con otros síndromes congénitos como el síndrome de Down o otro tipo de síndromes. Otros son adquiridos por medio de un traumatismo o una infección cerebral y por eso lo desarrollan. Es un tema muy complejo, sé que estoy hablando de un tema muy amplio y estoy diciendo de una manera muy breve. Espero haberte informado. Cualquier duda o comentario, con mucho gusto lo puedes poner aquí abajo. Te agradezco mucho tu atención, tu like y tu suscripción. Ante todo, pues a informarnos, ¿sale? Todo tiene solución, ¿sale? Menos, ya saben, menos la muerte, ¿verdad? Entonces, espero haberte aportado y ya sabes que estés bien. Hasta luego.